¿Y si te dijera que el miedo no se vence con fuerza, sino con una oración, no con gritos, no con rituales, no con fórmulas humanas, sino con una oración tan poderosa, tan profunda, tan sencilla, que salió directamente de los labios de Jesús? Y si el miedo que ha paralizado tu vida durante años, ese temor que te quita el sueño, que te roba la paz, que te aleja de los planes de Dios, puede comenzar a romperse hoy, porque hay algo que Jesús reveló, algo que no se encuentra en técnicas humanas ni en consejos vacíos, sino en una conexión directa con el Padre, una oración que puede ser tu refugio en el día más oscuro. Y si te dijera que esa oración está escondida a plena vista, y que muy pocos han entendido su verdadero poder, una oración que no solo calma la ansiedad, sino que desata protección, dirección, seguridad, y un amor tan perfecto que expulsa todo temor. Porque no se trata de evitar el miedo, se trata de aprender a enfrentarlo con la autoridad de un hijo de Dios. Y Jesús nos enseñó cómo hacerlo. Hoy vas a descubrir esa oración. Vas a entender por qué tienes miedo, cómo Dios responde al miedo y cómo puedes vivir libre de su control. Vamos a sumergirnos en una serie de pasajes y enseñanzas de Jesús donde Él mismo revela cuál es la actitud, la mentalidad, la fe y sobre todo, la oración que vence al temor. No es casualidad que estés viendo este video ahora. Dios sabe lo que te está angustiando. Él conoce esa área de tu vida donde el miedo ha construido murallas. Pero hoy vas a descubrir que hay una llave espiritual que puede abrirte el camino a una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si te quedas hasta el final, te prometo que vamos a llegar juntos a una revelación que puede desbloquear una nueva temporada en tu vida espiritual. Una temporada donde el miedo ya no dicte tus decisiones, ya no te silencie, ya no te controle. Pero antes, quiero que actúes en fe. Comenta ahora mismo la frase: en Cristo, el miedo ya no tiene poder sobre mí. Decláralo como un acto profético. Escríbelo como señal de que estás tomando tu lugar en la batalla espiritual. Y si puedes, da me gusta a este video. No por simple apoyo técnico, sino porque al hacerlo, estás empujando este mensaje a los oídos de miles de personas que, como tú, necesitan esta palabra. Cuando tú interactúas, obligas al sistema de YouTube a mostrar la palabra de Dios a más vidas. Y eso es predicar, eso es sembrar, eso es obedecer. Te felicito por estar aquí, te bendigo por tu corazón sensible, y te invito a suscribirte si todavía no lo hiciste, porque este canal no es solo contenido, es un altar, un espacio donde cada semana el Espíritu Santo habla, sana, restaura, confronta y guía. Muchas personas me escriben diciendo que estos videos se han vuelto su refugio, su iglesia entre semana, su dirección en medio de la tormenta. Por eso te invito a comentar, compartir y suscribirte. No por números, sino porque, cuando tú participas, te conviertes en instrumento de Dios. Y te digo algo más. La penúltima enseñanza de este video contiene una revelación poco predicada. Una oración que Jesús dejó como código espiritual para vencer el miedo en sus múltiples formas. Miedo al futuro, al fracaso, a la soledad, a la muerte, al rechazo. Así que quédate hasta el final, porque este no será un video más. Será un arma espiritual, un punto de inflexión, un encuentro. Hoy descubrirás la oración más poderosa contra el miedo, y cuando lo hagas, nada volverá a atarte. Vamos a comenzar este estudio. Prepara tu corazón, prepara tu mente. Dios está por hablarte. La tormenta y la calma, la oración que vence en medio del caos. Marcos 4:35, 41. El día había sido largo. Jesús había enseñado multitudes, sanado enfermos, liberado oprimidos.
El sol se escondía ya tras el horizonte cuando les dijo a sus discípulos: «Pasemos al otro lado», y ellos, obedientes, subieron con él a la barca. Todo parecía tranquilo. El mar, calmo, el cielo, sereno. Pero entonces se desató la tormenta, y no fue una tormenta cualquiera. Se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Marcos 4:37. Los discípulos, muchos de ellos pescadores expertos, acostumbrados al mar, se asustaron. Y si ellos, hombres fuertes, acostumbrados a navegar, se llenaron de miedo, es porque era una tormenta verdaderamente aterradora. El miedo no golpea solo a los débiles. El miedo también visita a los que saben, a los que tienen experiencia, a los que antes pudieron controlar la situación, pero ahora se sienten superados. El viento ruge, el agua entra a la barca, y lo más desconcertante, Jesús duerme. Duerme en medio del caos, en medio de gritos, sacudidas, oscuridad. Jesús duerme. Y entonces, la pregunta del alma asustada se eleva desde la garganta de los discípulos. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que Dios duerme mientras tú gritas? ¿Has clamado con palabras parecidas? ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué no respondes? ¿Por qué permites esta tormenta? ¿No te importa? Y aquí aparece la oración, más poderosa contra el miedo. Y no es la de los discípulos, es la de Jesús, pero no se expresa en un lamento, ni en un clamor desesperado. Jesús se levanta y habla con autoridad. Calla, enmudece, y el viento cesa, y el mar se tranquiliza, y hubo gran bonanza. Eso es lo que Jesús hace cuando hablamos con fe en medio del miedo. No con gritos desesperados, no con oraciones llenas de ansiedad, sino con la palabra justa, llena de autoridad, nacida de la intimidad con el Padre. Y luego les dice: ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Jesús no está reprendiendo su humanidad, está señalando su falta de memoria, porque antes de la tormenta les había dicho: pasemos al otro lado. Él ya había declarado el destino, pero ellos lo olvidaron en medio del viento. Eso es lo que el miedo hace: borra lo que Dios dijo y amplifica lo que el enemigo grita. Pero cuando Jesús se levanta, la voz del cielo silencia la voz del pánico. La oración más poderosa contra el miedo es aquella que se fundamenta en la palabra ya dada. Pasemos al otro lado. Era una promesa disfrazada de una orden, y si Él lo dijo, entonces no hay tormenta que pueda hundirte. La oración que Jesús modeló aquí no fue larga, no fue elaborada, fue precisa, autorizada, segura, y por eso, te digo, no necesitas muchas palabras para vencer al miedo. Necesitas las palabras correctas, nacidas del corazón de Dios. Calla. Enmudece. Eso fue todo. Y hoy, si el miedo está sacudiendo tu barca, si la ansiedad está entrando como agua en tus pensamientos, si te sientes a punto de hundirte, recuerda esta escena. Recuerda que Jesús no solo calma tormentas físicas, Él calma tormentas internas. Él calma la tormenta que nadie más ve, la que tienes por dentro. Y no olvides esto. Él sigue en tu barca, aunque parezca dormido, aunque no hable de inmediato, Él está. Y si Él está, nada podrá destruirte. ¿Cuál es tu tormenta hoy? ¿Dónde te está gritando el miedo? ¿Puedes hacer silencio y escuchar lo que Jesús ya dijo sobre tu vida? Porque ahí está la clave, la oración más poderosa contra el miedo. No siempre es pedir que se vaya la tormenta. A veces es recordar quién está en tu barca y declarar con fe lo que Él ya habló. El Getsemaní secreto del alma. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 39, 46.
Si hay una oración que desarma el miedo en su forma más profunda, es aquella que se eleva no desde la seguridad, sino desde el quebranto. Jesús está a punto de enfrentar la cruz. Sabe lo que viene. Siente en su carne y espíritu la angustia de todo lo que va a cargar. No es miedo humano, es un peso espiritual. Y entonces se aparta a orar. No predica, no canta, no debate, ora y o lo que dice. Es una revelación para todos nosotros que alguna vez hemos sentido temor ante lo que Dios permite. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Aquí no hay una oración para escapar, hay una oración para rendirse. Jesús está diciendo, en otras palabras, Padre, esto duele. No lo quiero. Si hay otra manera, muéstramela. Pero si esta es la única forma, entonces haz lo que tú quieras. ¿Te das cuenta de lo que significa eso? Significa que la oración más poderosa contra el miedo no es la que cambia las circunstancias, es la que cambia tu voluntad. Muchos oran, Señor, quítame esto. Señor, evita que pase aquello. Señor, dame salida. Pero Jesús oró, haz tu voluntad, aunque eso me cueste. Y mientras oraba, el cielo respondió, no cambiando la cruz, no cancelando el sufrimiento, sino enviándole un ángel para fortalecerlo. A veces, el milagro no es salir del valle, es recibir fuerza para caminarlo. Y eso sucede cuando oras como Jesús oró. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la oración que vence el miedo más profundo, el miedo de no entender lo que Dios está haciendo. Porque el miedo más destructivo no es el de perder algo, es el de no saber si Dios todavía está guiando tus pasos, y Jesús, al rendir su voluntad, nos enseña. La paz no viene del control, la paz viene de la entrega. Después de orar así, Jesús se levantó distinto, no con menos dolor, no con menos carga, pero con más firmeza, con más determinación, con más claridad. El que ora desde el Getsemaní sale preparado para el Gólgota, y eso es lo que muchos necesitan hoy, no una salida inmediata, no una solución instantánea, sino una fuerza nueva que nace del sí, Padre, hágase tu voluntad. Y lo más poderoso es esto, esa oración no fue respondida con palabras, fue respondida con resurrección. La cruz no fue evitada, pero tampoco fue el final, porque donde hay obediencia, siempre hay resurrección. ¿Qué copa estás cargando hoy? ¿Hay algo que temes atravesar? ¿Estás peleando con la voluntad de Dios porque duele? Entonces haz esta oración. Hazla con lágrimas si es necesario, hazla con temblor si así estás, pero hazla. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, y prepárate, porque el cielo responderá, no cambiando lo externo de inmediato, pero sí cambiando lo interno para siempre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La oración del abandono que toca el trono de Dios. Mateo 27:46. La cruz no fue solo madera, clavos y sangre. Fue soledad, fue silencio, fue oscuridad espiritual. Jesús, colgado entre el cielo y la tierra, con el cuerpo lacerado, la respiración entrecortada y la mirada fija en el cielo, pronuncia una oración que ha estremecido los corazones de los creyentes por siglos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Esta no es una oración bonita, no es una frase para recitar en un devocional, es un grito de un alma rota, de alguien que lo dio todo, y no siente respuesta. Sí, Jesús sabía que iba a resucitar. Sí, conocía el plan redentor. Pero eso no quitó el peso del abandono que experimentó en ese instante preciso, cuando el Padre permitió
que el Hijo cargara con el pecado del mundo. Y ese momento nos enseña algo poderoso. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, el perfecto, el santo, también enfrentó el miedo de sentirse solo. Y aún así oró, no gritó a la multitud, no maldijo, no se quejó del plan, oró, porque incluso cuando sientas que Dios no está, orar sigue siendo el acto más poderoso de fe. Decir, Dios mío, en medio del desamparo, es decirle al cielo, no te veo, pero sigo creyendo que eres mío. No te oigo, pero sigo hablándote. No te siento, pero sigo buscando tu rostro. ¿Te has sentido así? Orando sin respuestas, sirviendo sin reconocimiento, esperando sin señales, pidiendo consuelo y solo escuchando silencio. Entonces tú conoces, al menos en parte, el Getsemaní del alma, pero también el Calvario de la fe. Y la oración de Jesús desde la cruz es para ti. Porque aunque parece una oración de derrota, es en realidad una de las oraciones más victoriosas de toda la historia. ¿Por qué? Porque Jesús no dejó de hablar con el Padre, incluso cuando no sentía su presencia. El miedo más grande del corazón humano es ser abandonado. Que te dejen, que te olviden, que Dios no te escuche, que nadie te entienda, que tu sufrimiento sea invisible. Y Jesús entró en ese dolor para que tú sepas que nunca estarás verdaderamente solo. Él fue desamparado para que tú seas acompañado eternamente. La oración, ¿por qué me has desamparado?, fue respondida por el Padre con una tumba vacía, porque aunque Jesús no oyó respuesta inmediata, el Padre estaba obrando, en silencio, en la sombra, en la eternidad. Así pasa contigo. Cuando tú oras en medio del abandono, el cielo no siempre responde en ese momento, pero siempre responde, y muchas veces lo que parece una oración sin eco se convierte en una semilla de resurrección. ¿Te has sentido abandonado por Dios? ¿Hay un área de tu vida donde clamas y sientes que no hay respuesta? Entonces, haz como Jesús. No calles, no huyas, no desistas. Ora, grita si es necesario, pero no sueltes la fe, porque Dios está más cerca de lo que crees. Y el silencio de hoy puede ser el eco de una gloria que aún no ves. El miedo al abandono se rompe cuando decides seguir llamando a Dios, incluso cuando no parece estar. El Padre Nuestro, la estructura de una oración que desarma el miedo, Mateo 6, 9, 13. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, no fue por falta de religión. Ellos ya sabían orar. Crecieron repitiendo salmos, asistiendo a la sinagoga, viendo a fariseos hacer oraciones largas y elaboradas, pero lo que vieron en Jesús era distinto. Jesús oraba, y algo cambiaba. Jesús oraba, y el cielo se abría. Jesús oraba, y el miedo se desvanecía. Jesús oraba, y Dios respondía. Entonces le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús respondió con una oración sencilla, directa, pero cargada de poder espiritual. Una oración que no fue diseñada para ser repetida mecánicamente, sino para enseñarnos cómo orar desde un lugar de confianza, no de temor. Vamos a recorrer esta oración como un mapa para vencer el miedo. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿te das cuenta de cómo empieza? No dice Dios lejano, Señor del universo, poderoso juez. Dice Padre, y no mi Padre, sino nuestro, porque cuando oras no estás solo. Hay una familia de la fe, hay un vínculo eterno. Dios no es solo tu refugio, es tu papá. El miedo se debilita cuando recuerdas a quién le estás hablando. Cuando oras, Padre nuestro, estás diciendo, no estoy huérfano, no estoy solo, no estoy sin cobertura, y ningún miedo puede sostenerse ante una identidad bien afirmada. Santificado sea tu nombre. Aquí, Jesús nos enseña a elevar la mirada,
porque el miedo siempre te hace mirar hacia abajo, hacia el problema, hacia el y sí, hacia el no puedo. Pero cuando oras y santificas su nombre, estás diciendo, tú eres más grande que esto, tú estás por encima, tú no cambias. Alabar a Dios en medio del miedo no es locura, es estrategia espiritual. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aquí entra otra clave poderosa. El miedo se alimenta del deseo de controlar, pero la paz nace cuando sueltas el control y confías en la voluntad de Dios. Venga tu reino, es decir, no mis planes, no mis cálculos, no lo que yo creo que necesito, lo que tú quieras, como tú lo harías en el cielo, hazlo aquí, en mi vida, aunque no lo entienda, aunque duela, aunque me saque de mi zona de comodidad. Esta es la oración que rompe el miedo a lo desconocido, porque declara que aunque no controle el mañana, Dios ya lo gobierna. Danos hoy el pan nuestro de cada día. El miedo al futuro es una de las cadenas más pesadas, pero Jesús nos enseña a pedir solo por hoy. ¿Por qué? Porque Dios se mueve en lo diario. Jesús no dijo, danos pan para la semana, danos seguridad para el año, danos garantías para siempre, solo, danos hoy, porque el pan de mañana vendrá mañana, y hoy basta con lo de hoy. Cuando oras así, te liberas del peso de lo que aún no pasó, y eso es fe, eso es descanso, eso es romper el miedo. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El miedo también nace de la culpa. Muchas veces el enemigo no necesita inventar nada. Solo te recuerda lo que hiciste. Y Jesús lo sabe. Por eso incluye el perdón en la oración. Cuando oras pidiendo perdón, el miedo a ser rechazado desaparece. Y cuando oras perdonando, el miedo a ser herido otra vez pierde fuerza. Perdonar y ser perdonado te libera para caminar sin cadenas. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí Jesús nos muestra que sí, hay mal en el mundo. Y sí, somos vulnerables, pero no estamos desprotegidos. Él nos enseña a pedir dirección, discernimiento, cobertura. Y nos recuerda que el mal no tiene la última palabra. El Padre, sí, punto 7. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta es la declaración final, la exclamación de fe, la afirmación que aplasta al miedo, porque todo lo que viene antes de esta frase tiene poder, porque quien lo respalda es el dueño del reino, del poder y de la gloria. Cuando terminas tu oración diciendo esto, no solo cierras una plegaria, cierras con fe. Cierras con convicción, cierras en victoria. ¿Quieres vencer el miedo? Ora como Jesús enseñó, no por rutina, no por tradición, sino con conciencia, con fe, con intención. El Padre Nuestro no es una fórmula, es un modelo espiritual para vivir sin miedo, confiando en el Padre. En Pedro y la oración que sostiene cuando el miedo te hace fallar. Lucas 22, 31, 32. Pedro era fuerte, era impulsivo, era valiente, era el primero en hablar, en saltar del bote, en cortar una oreja por su maestro. Pero Jesús sabía algo que Pedro aún no comprendía. El miedo no siempre se presenta como una tormenta externa. A veces se cuela por las grietas del orgullo. Y en la última cena, cuando el ambiente estaba cargado de tensión, Jesús se vuelve hacia él y le dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Lucas 22, 31, 32. ¡Qué declaración! Jesús no dijo, yo impedí que Satanás se acercara, yo te protegeré de la tentación, yo evitaré que caigas. No. Jesús permitió la prueba, pero se aseguró de orar por lo que realmente importaba, su fe.
porque Jesús sabía que el miedo que viene después del fracaso es peor que el miedo que precede a la batalla. Pedro iba a fallar, iba a negar al Maestro 3 veces, iba a quebrarse por dentro, y Jesús, sabiendo esto, no lo rechaza, no lo evita, no lo reemplaza, ora por él. Yo he rogado por ti. ¿Te das cuenta del poder que hay en eso? Jesús intercede, Jesús anticipa tu caída, y aún así, cree en tu regreso. Jesús no oró para evitar el miedo de Pedro, oró para que su fe sobreviviera al miedo, y eso cambia todo. A veces, tú y yo también fallamos. Nos domina el temor. Callamos cuando debimos hablar. Negamos con nuestras acciones lo que decimos creer. Nos escondemos, nos avergonzamos, y el enemigo, como con Pedro, nos quiere zarandear. Quiere que pensemos que ya no servimos, que ya no somos dignos, que Dios se alejó de nosotros. Pero Jesús dice lo mismo que dijo esa noche: yo he rogado por ti. ¿Puedes sentir eso? Jesús ora por ti. No para que nunca temas, sino para que el miedo no te quite la fe. Y luego le dice a Pedro: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¡Qué glorioso! Jesús ya veía a Pedro restaurado antes de que fallara. Eso es lo que hace la oración del Hijo de Dios. Cubre el pasado, sostiene el presente y prepara el futuro. ¿Has sentido que tu miedo te llevó a fallar a Dios? ¿Has pensado que Él ya no te quiere usar? Entonces, escucha esta palabra. Jesús ya oró por ti, ya te vio restaurado, y tu llamado no fue cancelado. El miedo te quebró, pero la oración de Jesús te restaurará. Y no olvides este principio: cuando alguien ora por ti y tú sobrevives a tu peor noche, tienes una misión: confirmar a otros, levantar a los que están cayendo, recordarles que si tú volviste, ellos también pueden. La oración más poderosa contra el miedo no es solo la que tú haces, es la que Jesús ya hizo por ti y sigue haciendo, porque Él vive para interceder, y su oración nunca falla. Paz a vosotros. Cuando Jesús entra en la habitación cerrada por miedo, Juan 20, 19, 21, era de noche. Los discípulos estaban reunidos, no orando, no predicando, no celebrando, estaban escondidos, con miedo, con la puerta cerrada. El Maestro había muerto. El plan parecía destruido, y aunque algunas mujeres decían haber visto al Señor resucitado, ellos no podían creer, no aún, porque eso es lo que hace el miedo: cierra puertas, apaga la fe, te hace dudar incluso de lo que sabes, y entonces, en ese ambiente de encierro, Jesús aparece, sin tocar la puerta, sin anunciarse, sin romper nada, solo entra. Y sus primeras palabras no son juicio, no son reclamo, no son condena, son una oración, una proclamación, una orden espiritual, una medicina. Paz a vosotros. Juan 20, 19. Esa fue la primera palabra del resucitado a sus discípulos. No fue ¿por qué dudaron? No fue ¿por qué huyeron? No fue ¿dónde estabas cuando me arrestaron? Fue paz. Y aquí hay una revelación profunda. El miedo se rompe cuando la voz del resucitado llena el cuarto cerrado, cuando su presencia entra al lugar donde el temor te paralizó, cuando su voz te recuerda que no estás solo, que Él venció y que sigue contigo. Paz a vosotros. No era un simple saludo, era un decreto celestial, un empujón profético, una reactivación de su fe. Y el texto dice: y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¡Qué cambio! De la tristeza al gozo,
De la duda a la adoración, todo por una sola palabra. ¿Puedes sentir lo que eso significa? El miedo no se va porque lo ignores. Se va cuando Jesús entra. El miedo no necesita un razonamiento, necesita una presencia. Y la presencia del Cristo resucitado es incompatible con el miedo. Jesús repite, paz a vosotros. Y añade, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahí está, la paz no solo es un consuelo, es una activación, una habilitación, un nuevo llamado. Donde había miedo, ahora hay misión. Donde había encierro, ahora hay envío. Donde había lágrimas, ahora hay unción. ¿Qué cuarto has cerrado por miedo? ¿En qué área de tu vida has apagado la fe por temor a volver a fallar, a sufrir, a perder? ¿A qué te da miedo volver a creer? Hoy Jesús se aparece en ese lugar, no para empujarte con fuerza, sino para hablarte con paz y decirte, paz a ti, paz a tu alma, paz a tu mente, paz a tu llamado, paz a tu historia. Y cuando Él dice, paz, no está deseando algo, está estableciendo algo, porque su paz no es una emoción, es una persona, es Él mismo. Haz esta oración hoy. Señor Jesús, entra en mi cuarto cerrado, entra en mi lugar de miedo, y declara paz sobre mí. Y escucha su voz. No dice te condeno, no dice me decepcionaste, dice paz a ti. El Consolador. La oración que se convierte en compañía eterna. Juan 14, 16, 18. Jesús está en sus últimos momentos con los discípulos. El ambiente está cargado de tensión, temor e incertidumbre. Él ya les ha dicho que se va. Y eso les duele porque ellos lo habían dejado todo por Él. ¿Qué haremos sin ti, Maestro? ¿A quién iremos? ¿Cómo enfrentaremos el mundo si tú no estás? ¿Y si nos persiguen? ¿Y si nos matan? Jesús no los ignora, no les dice no tengan miedo, simplemente. Él ora por ellos y hace una promesa. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan 14, 16. Aquí Jesús revela el antídoto eterno contra el miedo, la presencia constante del Espíritu Santo. El miedo nace cuando creemos que estamos solos. La paz nace cuando sabemos que Él está. Jesús no dijo que el Espíritu vendría por temporadas, dijo que estaría para siempre, y no sería un ayudante externo, sino una presencia interior, un poder invisible, una voz interna, una compañía inquebrantable. Y luego Jesús añade, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Punto 18. Qué palabras tan tiernas y poderosas a la vez. No los dejaré solos, no los abandonaré. No estarán sin guía, sin fuerza, sin dirección. Yo mismo vendré a través del Espíritu. ¿Alguna vez te has sentido huérfano emocional o espiritualmente? Solo en la fe, abandonado en medio del proceso, rodeado de gente, pero vacío por dentro. Entonces esta promesa es para ti. Jesús rogó al Padre por ti, y el Padre respondió enviando al Espíritu Santo. Esa oración sigue activa, y esa promesa sigue vigente. El Consolador está contigo, en ti, sobre ti, y no se va cuando tú fallas. No se ofende cuando tienes miedo. No te abandona cuando dudas. Él permanece. Él consuela. Él fortalece. Él te recuerda quién eres cuando el miedo te hace olvidar. Jesús no dijo que no tendríamos miedo. Dijo que no estaríamos solos cuando viniera el miedo, y eso lo cambia todo. Y aún hay más. El Consolador no es solo compañía, es capacitación, es sabiduría, es fuego, es dirección, es fuerza sobrenatural. Jesús les dijo, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Juan 14:26. ¡Qué glorioso! Cuando el miedo intenta borrar la promesa, el Espíritu la recuerda. Cuando la mente se nubla, el Espíritu revela.
cuando las emociones se quiebran, el espíritu sostiene. ¿Cuál es tu mayor temor hoy? ¿Perder el control? ¿Quedarte solo? ¿No saber qué hacer? Entonces ora como Jesús oró. Padre, envía al Consolador. Ven, Espíritu Santo, lléname, recuérdame, enséñame, habita en mí. No quiero caminar sin ti. Y el cielo responderá, porque Jesús ya lo pidió, y lo que Él pide, el Padre siempre concede. La oración sacerdotal, unidos en el amor que expulsa el miedo. Juan 17, 20, 23. Jesús está orando, no predicando, no enseñando, orando, y no ora por milagros, ni por señales, ni por comodidad, ora por unidad, ora por conexión, ora por ti. Mas, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Juan 17:20. Sí, ahí estás tú, mencionado por Jesús antes de la cruz, incluido en su oración final, cubierto por su intercesión eterna. Jesús sabía que el miedo que más duele no es al fracaso, ni siquiera a la muerte, sino al abandono, la desconexión, a la división, a no pertenecer, a no ser parte, y por eso oró, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17:21, la oración de Jesús revela una de las llaves más poderosas contra el miedo: la unidad. Porque cuando el miedo golpea, el enemigo intenta aislarte, separarte, convencerte de que estás solo, de que nadie te entiende, de que no perteneces, de que si caes, nadie estará para levantarte, pero Jesús ora para que estemos conectados. No como una comunidad superficial, sino como un cuerpo espiritual, unido en el amor del Padre. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Juan 17:23. Aquí se revela otra verdad gloriosa. El amor perfecto del Padre hacia el Hijo es el mismo amor con el que Dios te ama a ti, y ese amor echa fuera el miedo. 1 Juan 4:18. No lo reprime, no lo niega, lo expulsa, porque el amor es más fuerte que el temor, y la unidad espiritual es más poderosa que cualquier intento del enemigo por dividirte. ¿Has sentido que no encajas? ¿Que tu dolor nadie lo entiende? ¿Que Dios ama a otros más que a ti? Entonces esta oración es para ti, porque Jesús ya oró para que supieras que sí perteneces, que sí importas, que sí estás cubierto por el mismo amor eterno con que Él fue amado. Y lo más impresionante, Jesús oró esto sabiendo que sería negado, abandonado, traicionado, y aún así, oró para que tú y yo fuéramos uno, uno con Él, uno con el Padre, uno con su cuerpo. Haz esta oración ahora. Señor Jesús, yo recibo tu oración sobre mí. Acepto tu amor perfecto. Rechazo el miedo a estar solo. Declaro que pertenezco a tu cuerpo y que soy amado por el Padre como tú lo eres. Y recuerda, cada vez que el miedo intente aislarte, el Espíritu te recordará que Jesús ya oró para que tú vivas en unidad. Y esa oración sigue viva, sigue activa, sigue obrando. La mujer del flujo de sangre, la oración silenciosa que rompe el miedo a la vergüenza. Marcos 5, 25, 34. 12 años. 12 años sangrando, perdiendo fuerzas, dinero, dignidad. 12 años siendo evitada por todos, considerada impura, indeseable. 12 años orando en silencio, con el alma rota sin que nadie respondiera. La enfermedad no solo la debilitó físicamente, la convirtió en invisible para la sociedad y, lo que es más doloroso, para sí misma. No podía entrar al templo, no podía tocar a nadie, no podía ser tocada. Era una mujer silenciada por el sistema, condenada por la religión, marcada por la ley.
Pero entonces escuchó hablar de Jesús, y en su corazón se encendió una oración sin palabras. No se arrodilló delante de él, no gritó como Bartimeo, no pidió ayuda como Jairo, solo pensó: si tan solo toco su manto, seré sana. Esa fue su oración, no fue hablada, fue pensada, nació de una fe desesperada, una fe que no exige, pero que se aferra, una fe que no necesita una invitación, porque sabe que la misericordia no necesita permiso. En medio de una multitud que apretaba a Jesús por todos lados, esta mujer se abrió paso. No tenía derecho legal, no tenía fuerza física, no tenía reputación social, solo tenía una convicción silenciosa: si lo toco, Él me sana, y lo hizo. Se acercó por detrás, sin hacer ruido, sin buscar protagonismo, sin llamar la atención, y tocó el borde de su manto. En ese instante ocurrió algo sobrenatural. Jesús no la miró, no la vio venir, no la llamó por nombre, pero la fe invisible tocó el poder invisible, y el cielo se abrió, la sangre se detuvo, la enfermedad cesó, el cuerpo fue restaurado, pero más aún, su alma fue reconocida. Jesús se detiene, algo lo detiene. Dice: ¿quién me ha tocado? Pedro, con lógica humana, responde: Maestro, todos te aprietan. Pero Jesús sabe que no fue un toque físico, fue una oración disfrazada de contacto, fue fe en forma de roce, y se da vuelta, la busca, la mira, la expone, no para avergonzarla, sino para restaurarla públicamente. La mujer, temblando, se acerca, confiesa todo, y entonces Jesús le dice la frase que aplasta toda vergüenza, todo miedo, toda soledad: Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu azote. Hija, no señora, no mujer, no enferma, hija. Una sola palabra reescribe su identidad, porque cuando oras desde la vergüenza, Jesús responde con adopción, porque cuando tocas a Jesús en silencio, Él responde con voz, porque cuando nadie te mira, Él te llama, y no lo hace desde la distancia, lo hace mirándote a los ojos, nombrándote, restaurándote. Esta mujer no solo fue sanada, fue reintegrada, fue dignificada, fue abrazada espiritualmente, y todo comenzó con una oración pensada, una oración sin ruido, una fe que no gritó, pero que fue más fuerte que todo. Por eso no subestimes tu oración silenciosa. Dios la oye. No subestimes tu acto de fe más pequeño. Jesús lo siente. No pienses que tu miedo, tu vergüenza, tu historia son demasiado oscuros para Él, porque Jesús no espera que vengas perfecto, solo espera que te acerques. Ella pensó que venía a buscar sanidad. Jesús sabía que venía por una nueva identidad. El milagro fue completo porque la fe fue sincera. Así es como se vence el miedo a la vergüenza, acercándote a Jesús aunque creas que no puedes, tocándolo aunque la religión diga que no tienes derecho, atreviéndote a interrumpirlo con tu necesidad. Hoy, tal vez, no tienes fuerzas para orar en voz alta. Tal vez no te salen las palabras. Tal vez solo puedes pensar: Señor, si tan solo me miras, si tan solo me tocas, si tan solo me respondes. Esa es tu oración, esa es tu contacto, eso basta. Porque Jesús se detiene por aquellos que oran sin ruido pero con fe, y cuando lo hace, te llama por nombre, te devuelve el valor y declara sobre ti: ve en paz, tu fe te ha salvado. No os afanéis. La oración del corazón que confía en el Padre, Mateo 6, 25, 34. Jesús se sienta y comienza a hablar con una calma que corta el ruido interno. No grita, no impone, no acusa. Solo habla con la autoridad de quien lo ve todo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Mateo 6:25.
Él no está hablando a ricos, está hablando a personas que como tú tienen facturas, dolores, incertidumbres, necesidades reales. Personas que oran pidiendo comida, trabajo, soluciones. Y Jesús, lejos de ignorar esa necesidad, la coloca en perspectiva. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Luego levanta la mirada, invita a mirar, a contemplar, a salir del encierro mental. Mirad las aves del cielo. Ellas no siembran, ni cosechan, ni tienen cuentas bancarias, y sin embargo el Padre las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Jesús no niega el esfuerzo, no prohíbe trabajar, no dice que el futuro no importa. Lo que dice es que el afán, el miedo, la ansiedad, no producen nada. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? El miedo al futuro es una cárcel sin rejas. Te mantiene respirando pero sin avanzar. Te mantiene ocupado pero sin paz. Te hace orar desde la desesperación, en vez de la confianza. Pero Jesús te dice hoy, no os afanéis. Es más que una sugerencia, es una orden con ternura, un llamado a la libertad interior. Luego compara con las flores. Observad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan, ni hilan. Pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Si Dios viste a una flor, ¿no te va a vestir a ti? Si Dios alimenta a un ave, ¿no te va a sostener a ti? Entonces viene la oración más poderosa contra el miedo a la escasez. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Aquí no está diciendo que ignores tus necesidades, está diciendo que las pongas en el orden correcto, que no las lleves como peso, que las entregues como oración, que confíes más en su carácter que en tu planificación. Luego, Jesús cierra con una declaración que es descanso puro para el alma. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. No es irresponsabilidad, es sabiduría divina, es el llamado a orar cada día por el pan de ese día, a vivir en obediencia paso a paso, a no correr más rápido que la gracia, a no cargar aún con lo que Dios no te ha dado para hoy. Cuando oras con esta mentalidad, el miedo al futuro comienza a romperse, porque dejas de vivir como esclavo del y sí y comienzas a vivir como hijo del aunque. Aunque no vea la respuesta aún, Él es fiel. Aunque no entienda el proceso, Él es bueno. Aunque no vea mañana, hoy, Él está conmigo. La oración que vence el miedo a la escasez no dice dame más, sino confío en ti. Es una oración sin ruido, una rendición diaria, un descanso activo, una semilla de fe, y el cielo responde a esa oración con fidelidad, paz y provisión. Entra en tu cuarto. La oración secreta que desarma el miedo interno. Mateo 6:6. Jesús conocía el corazón humano como nadie. Sabía que muchas oraciones se hacen de labios para afuera. Sabía que muchas veces la espiritualidad pública no refleja lo que ocurre en el alma. Por eso, en medio del Sermón del Monte, mira a sus discípulos a los ojos y les da una clave celestial para vencer el miedo más silencioso, el que nadie ve, el que se esconde detrás de una sonrisa, el que invade en la madrugada. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mateo 6:6. Ahí está el secreto, cerrar la puerta, no solo la de la habitación, también la de la distracción, la de la comparación, la del ruido. Jesús no estaba imponiendo un método,
Estaba revelando un camino al corazón del Padre, un lugar donde no hace falta impresionar, donde no necesitas tener las palabras perfectas, donde no hay multitudes, ni likes, ni cámaras, solo tú y Dios. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que Él está ahí esperándote. No cuando tengas tiempo, no cuando te sientas digno, está ahí cada vez que decides entrar. Jesús no dice que ores si te sientes espiritual, dice cuando ores, entra, y esa entrada es un acto de fe, porque en el cuarto no hay emociones fuertes, no hay espectáculo, pero hay algo que el mundo no puede darte, paz, que sobrepasa todo entendimiento. El miedo muchas veces se alimenta del ruido externo y de la agitación interna, pero en el cuarto cerrado, todo se aquieta. Ahí el alma baja el volumen. Ahí Dios. No solo oye tus palabras, oye tu silencio. Ahí puedes llorar sin miedo, hablar sin adornos, respirar sin máscara. Porque el Padre que ve en lo secreto no necesita que actúes, solo que estés. La oración secreta no es débil, es arma poderosa, porque lo que se rompe en el cuarto se manifiesta en lo público. Lo que se entrega en lo secreto se transforma en victoria visible. Por eso Jesús dice que el Padre recompensa en público lo que ocurrió en el secreto, no con dinero ni fama, sino con paz, dirección, fortaleza, sanidad y una fe que no depende de lo que ves, sino de lo que sabes, que no estás solo. Orar en secreto es decirle al miedo, no necesito gritar para ser escuchado. Es decirle al alma, basta de correr, ahora me rindo. Es decirle al Padre, aquí estoy, sin filtro, sin maquillaje, sin guión. Y el Padre que ve, responde, a veces con silencio que sana, a veces con palabra que libera, a veces con dirección que cambia todo, pero siempre con presencia. Y cuando sientes su presencia en el secreto, el miedo pierde su voz. Hoy Jesús te llama a cerrar la puerta, a entrar, no por obligación, sino porque ahí es donde todo comienza a cambiar. La tormenta sigue fuera, pero tu alma encuentra refugio dentro. Y esa oración, sin testigos humanos, es la que más peso tiene en el cielo. El fariseo y el publicano. La oración que el cielo escucha cuando el alma se rinde. Lucas 18, 9, 14. Jesús sabía que muchos confunden espiritualidad con soberbia, que hay quienes oran creyendo que por su propia justicia merecen ser escuchados. Por eso, mirando a los que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, contó una parábola que trastoca todo. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. Uno era respetado, el otro despreciado. Uno era líder religioso, el otro un recaudador de impuestos corrupto. Ambos subieron al mismo lugar. Pero solo uno fue oído. El fariseo oró de pie, consigo mismo, con palabras medidas y orgullosas. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos. No era una oración, era un currículum. No era un clamor, era una exaltación de sí mismo. Usó la oración para mirarse en el espejo, no para mirar al cielo. El publicano, en cambio, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí pecador. No ofreció obras, no presentó logros, no intentó justificar su pasado, solo se golpeó el pecho, solo reconoció su condición, solo pidió misericordia. Y entonces Jesús declara, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. El publicano, el que no sabía orar con palabras religiosas, el que no se atrevía ni a levantar la mirada, ese fue el que tocó el corazón del Padre. Aquí se revela algo poderoso. El miedo que te dice, no puedes orar porque no eres digno, es una mentira del infierno, porque Dios no busca oraciones perfectas, busca corazones quebrantados.
y el que se acerca a Él con humildad nunca es rechazado. La oración más poderosa no es la más larga, ni la más teológica, ni la más elocuente. Es la más sincera. Dios, ten misericordia de mí, pecador. 7 palabras, un corazón rendido, y el cielo se abrió. Cuando el miedo te diga, no eres suficiente, respóndele, lo sé, pero su misericordia sí lo es. Cuando la culpa te diga, no te atrevas a orar, ora más fuerte desde tu pecho, con el alma en tus manos, sé propicio a mí. Y Dios te justificará, te levantará, te restaurará, porque la oración del quebrantado es el lenguaje favorito del cielo. La oración de autoridad, una palabra basta para echar fuera al miedo espiritual. Marcos 1:23-27. Marcos 5:1-15. Jesús no solo enseñó a orar en lo secreto, ni solo sanó heridas emocionales. Jesús también confrontó el miedo en su forma más oscura y directa, como espíritu opresor. En Marcos 1, se nos muestra por primera vez a Jesús entrando a una sinagoga para enseñar. Todo parece normal, hasta que un hombre poseído por un espíritu inmundo grita desde las sombras: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? El miedo se manifiesta. Habla, tiembla, reconoce autoridad, porque el enemigo sabe quién es Jesús, incluso cuando los hombres no lo reconocen. Y lo que ocurre a continuación es una lección de guerra espiritual que cambia para siempre la manera en que entendemos la oración. Jesús no dialoga, no debate, no hace show, no se desespera, solo dice cállate y sal de él. Marcos 1:25, una frase, 2 órdenes, y el espíritu sale. Así se trata al miedo espiritual, con autoridad, no con negociación, con el nombre de Jesús, no con técnicas humanas, con una fe activa, no con emociones. Más adelante, en Marcos 5, Jesús cruza el mar solo para liberar a un hombre poseído por una legión de demonios. Un hombre que vivía entre tumbas, gritando día y noche, cortándose, desnudo, aislado, temido por todos, menos por Jesús. Nadie había podido liberarlo, ni cadenas, ni palabras, ni fuerza humana. Pero cuando Jesús pisa ese territorio, el miedo se arrodilla. El espíritu reconoce: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y una vez más, Jesús no discute. Solo ora con autoridad. Sal de este hombre, espíritu inmundo. Marcos 5:8. Y toda la legión, todo, ese imperio del miedo, la destrucción y el tormento sale. Y el hombre que antes vivía en los gritos y la oscuridad es hallado sentado, vestido y en su juicio cabal. Put 15. Esta es la imagen del resultado de una oración con autoridad. Jesús no solo calma tormentas de agua, también calma tormentas internas. Hay miedos que no se curan con tiempo, sino con expulsión. Hay tormentos que no son emocionales, sino espirituales. Y para esos, Jesús no solo nos dio consuelo, nos dio su nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. Marcos 16:17. La oración más poderosa contra el miedo no siempre es larga. A veces es una orden dirigida al infierno. En el nombre de Jesús, fuera. Y no se trata de gritar fuerte, se trata de hablar con autoridad. La autoridad no viene del volumen, viene de la relación. Y tú, Hijo de Dios, sellado por el Espíritu Santo, no estás indefenso. Tienes el nombre sobre todo nombre, tienes la sangre que venció en la cruz, tienes la palabra viva, tienes el derecho de pararte y declarar: no tengo espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Hoy Jesús te recuerda: el miedo puede gritar, pero tú tienes el derecho de ordenar silencio. El temor puede oprimir, pero tú tienes la unción para romper yugos. La opresión puede llegar, pero el nombre de Jesús siempre será más fuerte.
Haz esta oración. En el nombre de Jesús, renuncio a todo espíritu de miedo, de tormento, de ansiedad. Declaro libertad sobre mi mente, mi alma, mi cuerpo y mi casa. Declaro que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, y en mí habita el Espíritu de Dios. Amén. Si llegaste hasta aquí, eres parte de un grupo muy especial, porque muchos empezaron este video, pero no todos permanecieron. Muchos buscan respuestas rápidas, oraciones instantáneas, palabras fáciles, pero tú te quedaste, tú escuchaste, tú abriste tu corazón. Y eso te convierte en alguien diferente, no perfecto, pero sí decidido, no sin luchas, pero lleno de hambre, no sin miedo, pero con una fe que se está fortaleciendo. Hoy, después de todo lo que escuchaste, ya no eres el mismo. Ahora sabes que Jesús no solo habló contra el miedo, lo venció y dejó en tus manos el arma más poderosa para hacer lo mismo, la oración que nace de la fe, la oración que no depende de emociones, sino de convicción, la oración que no necesita ser larga para ser efectiva, la oración que se levanta desde el quebranto, pero que sale con autoridad. Ahora sabes que puedes orar en medio de la tormenta y decir, calla, enmudece. Ahora sabes que puedes orar en el huerto del dolor y decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora sabes que puedes orar sin palabras como la mujer del flujo de sangre, que puedes orar en secreto y ser recompensado en público, que puedes orar como el publicano y ser justificado, que puedes ordenar con autoridad y ver al infierno retroceder. Ahora sabes que la oración no es solo refugio, es arma. No es solo consuelo, es conquista. No es solo palabras, es acceso al trono. Y por eso, antes de cerrar este mensaje, quiero invitarte a escribir algo que sellará esta experiencia. Escribe en los comentarios: yo elijo orar sin miedo, vivir en fe y caminar con autoridad. Hazlo como un acto de fe, como una proclamación, como una respuesta al llamado del cielo. No lo haces por algoritmo. Lo haces porque Dios vio tu permanencia, vio tu sed, vio tu compromiso, y si puedes, da me gusta a este video, pero no por mí. Hazlo porque cuando lo haces, le estás diciendo a YouTube: este mensaje debe llegar a más personas. Personas que esta semana van a ser visitadas por el miedo y necesitan esta palabra. Tú puedes ser el canal para que esa libertad les llegue. Suscríbete, no por número, no por rutina, sino porque este canal es más que contenido, es un altar. Y cada vez que regresas aquí, estás regresando a tu lugar de fuego, a tu lugar de palabra, a tu lugar de encuentro con Dios. Si ya estás suscrito, te felicito. No todos lo están, pero tú formas parte de esta comunidad de guerreros. Y si aún no lo estás, hoy es el momento. No te vayas sin hacerlo. No pospongas lo que el Espíritu Santo te está pidiendo. Y si este video te tocó, compártelo. No lo guardes, no lo encierres. Hay alguien que necesita saber que Jesús sigue hablando, sigue liberando, sigue orando por nosotros. Alguien que está al borde del colapso y este mensaje puede ser su punto de quiebre. Para bien, ahora quiero que cierres los ojos. Párate donde estás. No pongas pausa. No salgas todavía. Solo respira. Quédate quieto. Y deja que esta música que suena ahora sea el telón espiritual de tu oración final. Dile algo al Señor. No lo repitas. No lo copies. Habla tú, desde tu alma, desde tu historia, desde tu necesidad. Dile lo que no te has atrevido a decir. Dile lo que hoy descubriste. Agradécele por estar contigo. Y si no sabes qué decir, solo quédate en su presencia. Eso también es oración. Quédate en silencio unos minutos. Deja que el Espíritu termine lo que comenzó. No apagues el fuego antes de tiempo.
No interrumpas este momento. La última palabra la tiene el cielo. Cuando esta música se acabe y el video termine, levántate distinto. Levántate como alguien que ya no ora desde el miedo, sino desde la autoridad del nombre de Jesús. Nos vemos en el próximo estudio. Hasta entonces, ora, permanece y vence.